Fábula. Los ríos y el mar se juntaron los ríos para quejarse ante el mar diciéndole, porque si nosotros te entregamos agua dulce y potable, haces tal trabajo, que conviertes nuestras aguas en saladas e imposibles de beber. El mar, percibiendo que querían echarle la culpa del asunto, dijo, por favor, dejen de darme agua y entonces ya no volverán a salarse sus aguas. Moraleja, antes de culpar a otros, fíjate primero si no eres el verdadero culpable. Comentario. Fábula. Los ríos y el mar. Periódico La Razón. Hacienda subirá impuestos si el déficit se desvía. 20 de abril de 2017. El plan enviado a la Unión Europea contempla una tasa a las bebidas azucaradas y subir los tributos verdes. Solo cubriría el 3% del ajuste necesario, con un coste anual de la Parlamento Autonómicos 328 millones anuales. Con este dinero podríamos haber evitado muchos desahucios, personas yendo a pedir comida, ropa, calzado y otras necesidades a ONGs creando planes de empleo. Número de diputados por comunidades autónomas y ciudades autónomas. Cataluña 135 diputados más, Andalucía 109 diputados más, Madrid 129 diputados más, Valencia 99 más, Castilla y León 84 más, Galicia y País Vasco 75 cada uno más, Aragón 69 más, Extremadura 65 más, Canarias 60 más, Baleares 59 más, Navarra 50 más, Asturias y Murcia 45 cada una más, Cantabria 35 más, Castilla-La Mancha y La Rioja 33 cada una más, ciudades autónomas Ceuta y Melilla 25 cada una igual a 1.248 diputados que aparte de cobrar de nosotros son responsables de no excederse en el déficit y en el caso de excederse es tan sencillo como dividir la multa que la Unión Europea pone por sobrepasar el déficit, dividirlo por el número de diputados de las comunidades autónomas o ciudades autónomas que sobrepasen el déficit y que sean ellos los que paguen la multa y así a los demás no nos subirían los impuestos. Es decir, por ejemplo, si el déficit lo incumplieran las siguientes comunidades autónomas: Andalucía, Extremadura, Valencia y Ciudad Autónoma de Melilla y Ceuta sumen 109 diputados más 65 más 99 más 50 igual a 323 diputados. Es decir, si la multa fuese de 200 millones de euros y se dividiese entre 323 igual a 619.195 euros por cada diputado, pues no es solo el gobierno de la comunidad autónoma que hace los presupuestos de la comunidad autónoma o de la ciudad autónoma, y sí de los parlamentos autonómicos, sino el resto de partidos que también la aprueban y de las ciudades autónomas votan la mayoría de sí y abstención. Quitando los que voten no, que se cuenten esos escaños, se sumen, y darles un escarmiento por irresponsables. A veces es bueno que les llegue a su casa una factura con el total de la multa que impusiera la Unión Europea y la parte que le tocaría pagar. Sus señorías no solo están para que les paguemos, sino para exigirles que sí por la decisión de aprobar unos presupuestos autonómicos sabiendo que incumplen el objetivo del déficit para las autonomías y ciudades autónomas, sabiendo que nos enfrentan a multas millonarias impuestas por Bruselas. Otro tema: musulmanes. Ahora sigamos queriendo acoger a refugiados musulmanes. Periódico La Razón. Arabia Saudí condena a muerte a un hombre por renunciar al Islam. 26 de abril de 2017. Señores, a ver si nos damos cuenta, la mayoría, por no decir todas las mezquitas, toda Europa, están financiadas por los saudíes. Aquellos que condenan a muerte a una persona por no creer en el Islam. Los que por otro lado en su mayoría son islámicos radicales. Pero nosotros nos empeñamos en seguir queriendo coger musulmanes. Por cierto, de una guerra que nosotros no hemos creado, que se ha creado desde unos despachos, y que además nos está costando mucho, millones tanto de oro como de dólares. Se me olvidar todas las víctimas, pues al final y con el tiempo crearemos una guerra en Europa como la existió hace 6 o más siglos. Aunque en el fondo sea guerra de lo que hablo hace años que la tenemos aquí en España, dado que a ellos se les da todas las ayudas sociales económicas, de libros escolares y de sanidad, y para que a un español nos den esas ayudas nos cuesta la misma vida o simplemente no las dan, hasta que eso estalle, con revueltas sociales, y después los políticos dirán que por qué, que no le encuentras explicación. Sé tener en cuenta también que primero van los españoles que no tienen trabajo ni vivienda, ni alimentos, ropa, calzado y otras necesidades antes que los refugiados de una guerra que no hemos creado los de a pie. Periódico El Español. El drama de ser cristiano y marroquí. Entramos en las catacumbas donde rezan en Marruecos. 24 de abril de 2017. Mustafa Susi, hijo de un imán, se convirtió en un apestado al confesar que no era musulmán. El Código Penal de su país castiga el proselitismo de otra religión con 6 meses de cárcel. Párrafos de la noticia.
Su familia le ha retirado la palabra, e incluso le ha pedido que se quite. Celebran la Semana Santa escondidos porque no tenemos el derecho a compartir nuestra felicidad con otros cristianos en público. El artículo 220 del Código Penal castiga hasta con 6 meses de prisión a cualquiera que incite a un musulmán a flaquear en la fe y convertirse a otra religión. Esto hace 6 o más siglos pasó España y Europa primero con los judíos y después con los musulmanes. Estaría bien que mirásemos el Código Penal, cuando estaba aquí el Tribunal de la Santa Inquisición, entre otras cosas, porque entonces tampoco teníamos nosotros separación de poderes, igual que ocurre actualmente en Marruecos, que el mismo jefe del Estado es que manda en la Iglesia. Se presentó en Granada el primer partido musulmán a nivel nacional y uno de ellos se hizo alcalde un día antes de que comience la cumbre Unión Europea-Marruecos, aunque afirmando que ni entran ni salen de lo que pueda discutirse en esta, constituidos desde julio de 2009 y en los titulares desde el otoño. El Partido Renacimiento y Unión de España, PRUNE, de inspiración en el Islam y centrado en representar a las minorías, se ha presentado. Su fundador, Mustafa Bakach, de nacionalidad española desde 2001, aunque Marruecos no retire a nadie la suya y por eso la sigo teniendo, como presentó un discurso leído en primer lugar en árabe, en el que se defendía aumentar la participación ciudadana en política, promover la justicia, la igualdad, la solidaridad y respetar la legalidad vigente y la Constitución española, con la única diferencia con el ideario hipotético de cualquier otro partido de considerar el Islam fuente de dichos principios. Bakach lamentó que, desde que se conoció la creación del partido, se haya intentado fomentar el miedo al mismo, diciendo que es radical, pro-marroquí e islamista, circunstancia que no considera reales. El fundador del PRUNE, que ha sido delegado de la Comisión Islámica Española por el colectivo marroquí y vicepresidente de la Federación de Entidades Religiosas Islámicas de España, FERI, considera que sí existen partidos de inspiración cristiana. No veo qué problema hay en que la nuestra sea el Islam. Somos un partido español que aspira a trabajar dentro de España. No sé qué intereses han movido los ataques de los últimos meses, sentenció, agregando que no nos financia ningún país extranjero, aunque ha habido intentos que hemos rechazado. Pretender que nuestro objetivo sea reconstruir al andaluz o aplicar las áreas son tonterías como muchas otras que se han dicho. También tuvo sus críticas para el tratamiento informativo recibido por el partido en su corta vida, opinando que se ha hablado sin conocimiento alguno, por ejemplo insistiendo en que se nos investigase, como si por ser musulmanes tuviésemos que ser terroristas o agentes de otro país. Aunque el PRUNE concurrirá a las municipales de 2011 y las nacionales de 2012 en las circunscripciones donde ya tiene delegados, esto es, Madrid y Barcelona, que verán actos de presentación equivalentes al de Granada próximamente, además de Asturias, Valencia, Murcia y al menos, en Andalucía, en Málaga y Granada, se marcan el objetivo de estar presente en los ayuntamientos en 2015. Espero que en 20 años podamos aspirar a tener alcaldías e incluso algún ministerio, y en 30, tener el honor de que uno de nuestros afiliados sea presidente del gobierno, deseo Bakach. Unos afiliados cuyo número no quiso concretar porque somos un partido joven y no nos gusta centrarnos en las cifras, pero que estimó entre 700 y 1000, esperando quintuplicarlos antes de las próximas municipales. Asimismo, el PRUNE quiso desvincularse del ruido de fondo previo a la cumbre Unión Europea-Marruecos, afirmando que el país norteafricano para nosotros es solo una nación vecina y que los asuntos relativos al Sáhara Occidental o las relaciones entre Europa y terceros países corresponden a la diplomacia, y nosotros conocemos nuestras limitaciones. Asimismo, opinó sobre los actuales debates sobre integración, Islam e inmigración, valorando negativamente que se intente clasificar a los extranjeros residentes en España en bloque como de una tendencia política u otra. También considero que si llevo viviendo 20 años en España y trabajando, porque se supone que tengo que integrarme, ya estoy integrado, es una provocación. Ya dije que no estaba bien que el gobierno permitiera en la declaración de la renta una cruz. Curioso, ellos que no quieren las cruces, para mantener sus mezquitas. ¿En qué país musulmán permiten que a través de los impuestos se financien iglesias? Teniendo en cuenta que prácticamente todas las mezquitas en España están árabes salmistas, una de las facciones del Islam radical. Recuerde de la ley islámica, la yizya, en árabe. Juzayya. En turco jizya en su transcripción inglesa, o capitación, es un impuesto per cápita que se impone a los hombres adultos y libres no musulmanes que no estuvieran enfermos, ni fueran mayores ni monjes, conocidos como dhimmis. Desde el punto de vista de los gobernantes musulmanes, la yizya era una prueba material de la aceptación de los no musulmanes de la sujeción humillación al Estado y sus leyes,
A cambio, a los sujetos no musulmanes se les permite practicar su fe, para disfrutar de una medida de autonomía comunal, para tener derecho a la protección del Estado musulmán de la agresión exterior, y para la exención del servicio militar y del impuesto zakat que grava a los ciudadanos musulmanes. En la práctica, a los dhimíes no les estaba permitido hacer proselitismo religioso, y a veces estaba acompañado de otras exigencias, como el no caminar por el lado derecho de la calle, no montar a caballo, solo en mulas, etc. En Marruecos conllevaba el uso de chilabas de color negro, indumentaria impuesta inicialmente por los almohades radicales, los tributarios que vivían en regiones pasadas mediante tratado de capitulación a poder del Islam conservaban el usufructo de sus tierras, a cambio de pagar un impuesto territorial, cuyo importe se fijaba anualmente, llamado haraj. Muy pronto, sin embargo, se estableció la norma de que el fisco cobraría siempre el haraj, aunque los ocupantes del terreno renunciaran a su estatuto de tributarios para convertirse al Islam. Hasta la caída del Califato de Córdoba 711, 1031 de Jesucristo, página 20, Sicia Alicia, impuesto de capitación que pesaba sobre los no musulmanes que vivían en el dominio del Islam. La alicia era el precio que pagaban los infieles por el derecho de morar en tierra islámica, manteniéndose en la infidelidad. Mira bajo mi punto de vista el primer atentado en España en una catedral cristiana, en este caso católica. Web Seguridad y Justicia es. Un pakistaní apuñala a un vigilante de seguridad en la Catedral de Córdoba /oblicua 10 de abril de 2017 y sigamos empeñados en crear refugiados de guerras para reubicarlos en España por la parte que nos toca, cuando la gran mayoría son musulmanes y sus principios religiosos no son los mismos que los de los cristianos y su forma social también es diferente, sin olvidar claro los cristianos de las diferentes facciones son perseguidos y masacrados. A ver si al final vamos a tener que salir huyendo nosotros. Ved la verdad ofende WordPress.com. Mariano Rajoy crea el plan más ambicioso europeo de enseñanza del Islam en educación pública. BOE 11 de diciembre de 2014, sección 1, páginas 101.207. España. Curso sobre el Islam en las escuelas públicas, una puerta de enlace para el Islam radical. Por Soirenkev 2 de abril de 2016 a 5 am. http://www.getestoniinstitute.org/7747/Spain-schools-islam. Las directrices para la enseñanza del Islam en las escuelas públicas, elaborado por la Comisión Islámica de España y aprobado por el Ministerio de Educación, están dirigidos a agitar el fervor religioso y la promoción de la identidad islámica entre los jóvenes musulmanes en España. Las directrices, que prevén la enseñanza de todos los aspectos de la doctrina islámica, la cultura y la historia, se entremezclan con la terminología políticamente correcto, pero el objetivo en general es clara, para inculcar a los jóvenes una visión del mundo islámico. De acuerdo con las directrices, niños en edad preescolar, edades de 3-6, son para aprender la profesión de fe islámica, la Shahada, que afirma que no hay más Dios que Allah y Mahoma es su mensajero. La Shahada es la puerta de entrada en el Islam. Uno se convierte en un musulmán mediante la repetición de la Shahada 3 veces delante de un testigo. También se les anima a emular, a través de diferentes formas de expresión, los valores observados por Mahoma, en la escuela primaria, edades 6-12. Las directrices piden a los niños a reconocer a Mahoma como el último profeta enviado por Dios y aceptarlo como el más importante. El gobierno español ha publicado nuevas directrices para la enseñanza del Islam en preescolares públicos y escuelas primarias y secundarias. Las guías están siendo promocionados como una forma de evitar que los niños musulmanes y los jóvenes ingresen el terrorismo al exponerlos a una interpretación moderada del Islam. En una inspección más cercana, sin embargo, las directrices, elaborados por la Comisión Islámica de España y aprobado por el Ministerio de Educación, están dirigidos a agitar el fervor religioso y la promoción de la identidad islámica entre los jóvenes musulmanes en España. El nuevo plan, que es el más ambicioso de toda Europa, asciende a un programa aprobado por el Gobierno para establecer un programa de estudios islámicos de pleno derecho en las escuelas públicas en todo el país, en un momento en que los símbolos religiosos cristianos están siendo sistemáticamente retirados de las escuelas públicas españolas por guardianes oficiales de la laicidad. Aunque se espera que los contribuyentes españoles a pagar por la educación religiosa de hasta 300.000 estudiantes musulmanes entre las edades de 3 y 18 años, no queda claro si las autoridades españolas tendrán ningún tipo de supervisión de la enseñanza del Islam en las escuelas públicas.
el gobierno ha acordado permitir a las organizaciones musulmanas locales redactar el programa del curso, elegir los libros de texto, e incluso determinar quién va a enseñar las clases. Ministerio de Educación de España publicó en silencio las directrices en el Boletín Oficial de Estado, BOE, el 18 de marzo. El plan de estudios para la enseñanza del Islam en preescolares públicas españolas se pueden encontrar en las escuelas primarias públicas y en las escuelas secundarias públicas. Las directrices, que prevén la enseñanza de todos los aspectos de la doctrina islámica, la cultura y la historia, se entremezclan con la terminología políticamente correcta. Los documentos están llenos de palabras de moda como la convivencia, la diversidad, la igualdad, los derechos humanos, la inclusión, la integración, la educación intercultural, el diálogo interreligioso, la moderación, el pluralismo, la libertad religiosa, el respeto y la tolerancia, pero el objetivo general es clara: para inculcar a los jóvenes una visión del mundo islámico. De acuerdo con las directrices, niños en edad preescolar, edades de 3-6, son para aprender la profesión de fe islámica, la Shahada, que afirma que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero. La Shahada es la puerta de entrada en el Islam. Uno se convierte en un musulmán mediante la repetición de la Shahada 3 veces delante de un testigo. Bloque 6 está dirigida a infundir interés de los textos religiosos y culturales islámicos, agitar la curiosidad por el Corán en el lenguaje oral y escrito, y el aprendizaje recitaciones islámicos, narraciones y descripciones. Los niños deben desarrollar una actitud de escuchar a los textos coránicos y proféticos y memorizar cortas hadiths, informes acerca de las palabras, acciones o hábitos de Mahoma, y las historias coránicas. También se les anima a emular, a través de diferentes formas de expresión, los valores observados por Mahoma, en la escuela primaria, edades 6-12. Las directrices piden a los niños a reconocer a Mahoma como el último profeta enviado por Dios y aceptarlo como el más importante. Los estudiantes han de recitar el Shahada en perfecto árabe y español, comillas, y reconoce que el Corán es una guía para toda la humanidad. Los niños son conocer ciertos arabismos en el idioma español y apreciar las contribuciones lingüísticas del Islam a la historia de España, utilizando el lenguaje verbal para comunicar emociones y sentimientos. Estudiantes de la escuela primaria son saber ejemplos de convivencia de Mahoma con los no musulmanes. Aunque no hay ninguna indicación de que los alumnos musulmanes se les enseñará sobre los 900 judíos de la tribu de los Banu Qurayza en Medina que Mahoma ordenó ser decapitado en 627 Anno Domini. Los estudiantes también deben entender que el Islam es una religión de paz espiritual interna y la paz social o comunitaria. El profeta nos enseña a vivir en paz. Islam promueve soluciones para resolver los conflictos y la desigualdad social. Por otra parte, las directrices piden para estudiantes de primaria a comprender y explicar la existencia de otras revelaciones monoteístas de Alá, el judaísmo y el cristianismo. Sin embargo, no queda claro si los estudiantes aprenderán sobre los 3 casos en el Corán, Suras 2, 65, 5, 67, 166, en el que ella se vuelve judíos en monos y cerdos. En la escuela secundaria, edades 12-18, las directrices piden a los estudiantes a conocer, analizar y explicar las actitudes afectivo-emocional de Mahoma cuando se enfrentan a ofensas personales, valorando la resolución de conflictos. No queda claro si los estudiantes aprenderán sobre Suras 5 y 33 y 33, 57-61, que exigen maldiciones contra los que molestan a Alá y a su mensajero. Bloque 4 pide a los estudiantes para evaluar la transversalidad presente en el Corán y los hadices con respecto a las relaciones sociales. No obstante, mencionó si los estudiantes se les enseña que el Corán y el hadith requieren súbditos no musulmanes, dhimmis, que residen en tierras musulmanas que pagar un impuesto de protección conocido como el jizya. En una sección sobre el modelo de economía islámica y la jurisprudencia, se les pide a los estudiantes para identificar soluciones a los problemas del mundo islámico. Se les pide también a analizar y explicar los beneficios de préstamos sin intereses, también conocido como Sharia Finanzas. En el bloque 8, se pide a los estudiantes a analizar las etapas de la creación y el florecimiento de la jurisprudencia islámica, la Sharia, durante el esplendor de Al-Ándalus. Al-Ándalus es el nombre árabe dado a las partes de España, Portugal y Francia que fueron ocupados por los conquistadores musulmanes, también conocidos como los moros, de 711 a 1492. El Estado Islámico, ISIS, ha repetidamente hecho voto de liberar Al-Ándalus de los no musulmanes y hacerlo parte de su nuevo califato islámico. Las directrices también animan a los estudiantes a utilizar la Internet para aprender más sobre el Islam, a pesar de que la Internet está jugando un papel
cada vez más importante en la radicalización de los jóvenes musulmanes. La base jurídica para la enseñanza del Islam en las escuelas públicas españolas se pueden encontrar en el artículo 27.3 de la Constitución Española de 1978, que establece que, aunque España es aconfesional, lo que significa que no reconoce una religión oficial de Estado, el Estado garantiza a los padres derecho a que sus hijos para obtener una educación religiosa y moral que se ajuste a sus propias convicciones, musulmanes y católicos, han entendido desde hace mucho que esto significa que los niños tienen derecho a la educación religiosa en las escuelas públicas. El 10 de noviembre de 1992, el gobierno socialista de Felipe González, que intenta terminar con el monopolio de la Iglesia Católica sobre la educación española, negoció un acuerdo de cooperación entre el Gobierno de España y la Comisión Islámica de España. Comisión Islámica de España, CIE. Ese acuerdo, codificado en la Ley 26.1992, reconoce el Islam como una religión minoritaria en España y garantizó que los estudiantes musulmanes reciban la formación religiosa islámica en las escuelas públicas. También el 10 de noviembre de 1992, el gobierno español aprobó el acuerdo de cooperación entre el Gobierno de España y la Federación de Entidades Evangélicas Cristianas en España. Ese acuerdo fue codificado en la Ley 24.1992. En junio de 1993, el gobierno español publicó directrices para la enseñanza del cristianismo evangélico en las escuelas públicas. En los últimos años, los líderes musulmanes en España se han quejado de que el gobierno español ha puesto en práctica el acuerdo de 1992. De acuerdo con la CIE, el 90% de los alumnos musulmanes en España carece de acceso a los estudios islámicos en las escuelas públicas. Las nuevas directrices aparecen para señalar el compromiso del actual gobierno de seguir adelante con las promesas de los gobiernos anteriores. Las directrices fueron redactadas por el presidente de Cierria y Takari, un sirio que ha vivido en España durante más de 45 años. Tartaria, un médico que es también el imán de la mezquita de Abu Bakr, la segunda mezquita más grande de Madrid, es a menudo retratado como el epítome de la integración de los musulmanes y la moderación. Tartaria es el principal interlocutor entre la comunidad musulmana de España y el gobierno español y ha recibido un premio al mérito civil del Ministerio de Justicia por su trabajo en la Ley de Libertad Religiosa en España. Pero los analistas antiterroristas españoles han sospechado durante mucho tiempo que Tartaria está estrechamente vinculada a los hermanos musulmanes, que es muy crítico de los conceptos occidentales de la justicia y la democracia. El lema de la hermandad es: Alá es nuestro objetivo, el profeta es nuestro líder, el Corán es nuestra ley, Yihad es nuestro camino, muriendo en el camino de Allah es nuestra mayor esperanza. ¿En qué país musulmán permiten clases de religión de cualquiera confesión cristiana? Cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara de preocupación, cara de preocupación, cara de preocupación. Periódico Mediterráneo Digital. El juez deja en libertad al senegalés detenido por gritar Alá es grande en la madrugada 15 de abril de 2017. Periódico ABC Sociedad. La policía investiga 8 avalanchas simultáneas en la madrugada de Sevilla. 3 de los detenidos implicados en las estampidas se negaron a declarar. Los agentes buscan pruebas para la principal hipótesis: complot organizado. 16 de abril de 2017. Esta es otra guerra soterrada que los políticos no quieren ver. Periódico Mediterráneo Digital. Pelea monumental en Melilla. Musulmanes insultan y vejan a la Virgen durante la procesión de Viernes Santo. Periódico ABC Cataluña. Barcelona. Alberto Fernández, PPC, reclama a Colau priorizar la acogida de refugiados cristianos. 12 de abril de 2017. La alcaldesa de Barcelona replica que la petición es discriminatoria y vulnera los derechos humanos. Digo yo que se le podría pedir al gobierno de la nación que priorizara acogida de cristianos y si puede ser católicos en toda España, siempre que no existiera ningún español sin trabajo y sin vivienda. Me parece lógica la acogida de cristianos pues tienen nuestros principios básicos religiosos y sociales. Ellos sí se integrarían en la sociedad mejor que los refugiados musulmanes. Además de ahorrarnos problemas, los cristianos son perseguidos y masacrados en muchísimas partes del mundo. Se podrían ser que se empezasen a traer a Ceuta, Melilla y Granada el doble o 3 de población cristiana refugiada que la existente de población musulmana en estas 3 ciudades, proveyendo empleos y en los casos que hagan falta ayudas sociales. Otro tema: empleo y enchufes en la Junta de Andalucía. Periódico La Razón. La inversión sin ejecutar da para 7 planes de empleo.
Andalucía. El Ministerio insta a la Junta, que solicita una inversión mínima de 157 millones para un plan especial, a mejorar la gestión de las transferencias. 28 de abril de 2017. Esto es lo que le importa a la señora Susana Díaz: el alto desempleo. Con la tasa más alta de las regiones de España y Europa que tenemos en Andalucía, ¿de verdad que esta señora va a ser la que le ve el Partido Socialista y con ello la posibilidad de ser presidenta de España? Hará lo mismo con el resto de españoles. Por la no ejecución de planes de empleo no va a la cárcel. La falta de empleo produce desahucios, que las personas tengan que ir a pedir comida, calzado, ropa y otras necesidades a los ONGs, y después nos dice que los presupuestos generales del Estado no son sociales. Y esto es social. Cara llorando a mares, cara con nariz de Pinocho, cara pensativa, cara de enfado con cuernos, cara triste. Post Aurelio Nogue Esquilia. Las fundaciones de la Junta de Andalucía contra el paro, 64 millones al año en enchufados. Los andaluces pagan cada año una factura de 63,94 millones de euros, que salen de los presupuestos autonómicos, para costear las nóminas de 2,099 empleados de las fundaciones, más bien fábricas de chorizos, orientadas a combatir el paro, de la Fundación FAFE, con una plantilla de 1,550, donde recalaron cargos locales, en su mayoría del PSOE, así como esposas, cuñados, concuñados, primos carnales, hermanos, sobrinos, hijos, nueras, yernos y hasta amigos. Ya dimos cuenta la semana pasada con ocasión de que la oposición del Parlamento andaluz tumbara el decreto, por el cual iban a pasar a ser funcionarios la otra Fundación Andalucía Emprende, Foto Superior. Tiene como objetivo fomentar la cultura y la actividad emprendedora y empresarial. Un total de 32,14 millones de euros, que representa el 78,2% del presupuesto que manejan, se destinaron en 2015 a pagar las nóminas de este personal. Los trabajadores que componen la fundación, les bastaba para acceder al trabajo, una entrevista o presentar su currículum para alcanzar un contrato indefinido y formar parte de la denominada administración paralela de la Junta. El método empleado abonó el terreno para que arraigara y creciera el enchufismo y la arbitrariedad, como lo ha hecho. Después dicen que no compran votos, eso sí, con el dinero de los impuestos de todos los andaluces. Después ven a recortes para poder mantenerlos a los enchufados. Las subvenciones, las asociaciones y fundaciones salen de nuestros impuestos. Eso hemos y somos la región de España y de Europa con mayor tasa de desempleo, más 1,300,000, en todos los rangos de edades de 16 años edad mínima para trabajar hasta 65 a 67 edad de jubilación, pobreza y fracaso escolar, con el presupuesto más bajo en sanidad pública. Eso sí nos fríen a impuestos, sin olvidar el PER, y las multas acumuladas por valor más 25 millones de euros de los estibadores, por no haber liberalizado el sector, y no sé si al final se aprobó el Real Decreto de Liberación de la Estiba, si no se ha hecho cada español diario 150.000 euros por día, una hipoteca de 30 a 40 años de un trabajador medio, por el capricho de los estibadores, que la paguen ellos y los políticos que votaron en contra y se abstuvieron. Si es sencillo que se van las imágenes de la votación, los nombres de los políticos y de los estibadores, que se haga un cálculo total de la multa y dividirlo entre el total de personas nombradas más arriba, con que se envíe una factura a sus domicilios. Lo digo porque para pagar esta multa entre los españoles es una subida de impuestos, sin contar que no se sabe o no se quiere saber dónde están 800.000 euros el caso de los seres y 700 millones de euros del presunto fraude de los cursos de formación para desempleados. Después dice el PSOE y la señora Susana Díaz que los presupuestos generales del Estado no son sociales. ¿Cómo lo van a ser? Periódico elmundo.es. La juez imputa al ex-chofer de Guerrero y a sindicalistas de comisiones obreras y UGT por las comisiones de los ERE 11 de abril de 2017. Después nos vamos a extrañar de las siguientes noticias. Periódico La Razón. Sindicalistas cobrarán 38,50 euros por seleccionar al personal del Parlamento. La Cámara actualiza las dietas a pagar por razón del servicio y establece la remuneración por ponencia o conferencia en actividades de formación organizadas por la institución en 191 euros a la hora. 27 de marzo de 2017. Actualizando. La Mesa del Parlamento andaluz revisó en julio de 2000 las normas sobre indemnizaciones a cobrar por razón del servicio en la Cámara y luego se modificaron algunas, como las relativas a las dietas de los conductores, las correspondientes al territorio nacional frente a las del extranjero o las cuantías por el uso del vehículo particular. Sin embargo, las cantidades ligadas a las asistencias por participación en tribunales de oposición o concursos u otros órganos encargados de la selección de personal, no se habían tocado desde entonces y estaban marcadas aún incluso en pesetas.
se ha hecho ahora, redondeando cifras y dejando claro cuestiones como que los representantes de las organizaciones sindicales ante los tribunales calificadores encargados de la designación de los trabajadores del Parlamento tendrán derecho a percibir por asistencia la cantidad de 38,5 euros, según consta en el escrito en el que se recoge el nuevo acuerdo de la mesa publicado en el Boletín Oficial de la institución de ayer, el número 431, consultado por La Razón, y el más. Se ha marcado en 19 euros lo que se pagará por hora a quienes colaboren en las mencionadas actividades de selección. A esto se añade que también se cobran las ponencias y conferencias que se enmarquen en acciones de formación organizadas por la Cámara Autonómica. ¿A cuánto ascenderá la remuneración en este caso? A casi 200 euros, en concreto a 191 euros, de acuerdo a la nueva normativa, que entrará en vigor a partir de hoy mismo, y según esta además por acudir a los órganos encargados de elegir al personal se embolsarán 76 euros con 50 céntimos, 72, 67 o 62, los que sean presidentes o secretarios de esos tribunales de oposición o concursos, dependiendo de las distintas categorías existentes, y 72 euros, 67, 62 o 57,5, en el caso de que se trate de los vocales de esos entes. Los números serán diferentes si se alude a la participación de personas ajenas que concurran a las sesiones de esas entidades o de los asesores llamados por estas en algún momento del proceso. ¿Cuánto percibirán? A la luz de lo publicado en el BOPA, 102, 95, 88 u 81 euros, dependiendo otra vez de las 4 categorías diferentes que se contemplan. Junto a esos novedosos importes, se ha añadido un párrafo a la norma del año 2000 para introducir que las personas ajenas al Parlamento de Andalucía que fuesen designadas por la mesa para asistir a las jornadas de los órganos que se ocuparán de la selección de personal, o los asesoran que acudan a requerimiento de aquellos, serán resarcidas de los gastos de alojamiento y manutención, cuando se desplacen de su residencia oficial, con el límite máximo de las cantidades establecidas en la normativa vigente. Lo mismo sucederá con respecto a los costes de viaje. Serán además compatibles para estas personas, según se precisa en el acuerdo desglosado que firma el letrado mayor de la institución regional, las percepciones derivadas de devengos por asistencias con las indemnizaciones por gastos de alojamiento, manutención y de viaje. El listado de dietas parlamentarias se sigue perfilando y me va a decir la consejera de Educación. Periódico La Razón. La eliminación de los aforados sigue en espera pese al mandato del Parlamento andaluz. Abogados y el magistrado del TSJ Miguel Pascual abogan por no tomar el atajo de suprimir el fuero y hacer cambios. 25 de marzo de 2017 y nos quieren hacer creer que los procesos selectivos de oposiciones a funcionario o personal laboral de cualquier conserjería son de verdad libres y en igualdad de oportunidades. Cara revolcándose de risa. Cara revolcándose de risa. Cara revolcándose de risa. Cara revolcándose de risa. Periódico El Mundo. Función Pública. Tras el decretazo fallido, la Junta reconoce que tiene a 1.800 empleados mano sobre mano. 14 de abril de 2016 y con deudas con la Seguridad Social, y después me van a decir que no tienen comprado el voto. Voto cautivo, comprado, y eso que la procesión el rico, Jesús del Perdón ya ha sido, ya sé, por eso este año no se ha soltado a un preso, con todo el respeto que me merece la Semana Santa y sus pasos. Cara pensativa, cara haciendo pucheros, cara pensativa, cara pensativa, cara pensativa. Periódico La Razón. Los sindicatos amenazan a la CEO con un calvario si no suben los salarios. Hay que repartir la riqueza vía negociación colectiva, ha dicho hoy el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Si no hubiesen presuntamente robado tanto Casores, fraude en los cursos de formación para desempleados y otros casos que quizá nunca nos enteremos, a lo mejor así se podrían subirse y mejorarse las condiciones laborales. Así que menos rollos sindicalistas, siempre jugando con la amenaza y presuntas coacciones. Los únicos que han ganado por cada trabajador que se ha despedido durante la crisis, al igual que ahora. Cara con nariz de Pinocho, cara con nariz de Pinocho, cara con nariz de Pinocho, cara llorando a mares, 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 cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara haciendo pucheros, cara con el ceño fruncido. Dicho todo esto, me entristece enormemente la corrupción sea dentro del PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, y de otros partidos. Los casos esos no los trato pues porque para ello hay que seguir las noticias desde la primera hasta la actualidad y es un esfuerzo muy grande, sobre todo si no sé mi comunidad autónoma. Ya me gustaría tener tiempo para hacer comentarios de todos los casos de corrupción, pero no significa que sean menos graves.
pues todos afectan a las posibilidades sociales de tener un empleo estable y bien remunerado cuando se termina de estudiar sea una formación profesional como una carrera universitaria, lo que produce pobreza, desahucios, personas yendo a ONGs a pedir comida, ropa, calzado y otras necesidades, menos policías, menos maestros, menos profesores, menos posibilidades de buen empleo, pero sobre todos los casos el de los ERES y el del fraude en los cursos de formación para desempleados, lo que provoca que los jóvenes se tengan que ir a otros países a trabajar con el consiguiente perjuicio para las cotizaciones a la Seguridad Social Española, que de aquí a 10 años va a haber más personas jubiladas y con pensión contributiva o personas con pensiones no contributivas que cotizantes, por el grave descenso de la natalidad.